Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a platicar un poco de algunas ideas que yo tengo para migrar de manera express tu aula presencial a un aula virtual. Yo soy la doctora Cintia Reyes, soy docente de una universidad pública y pues justamente por el tema de las circunstancias que ahorita estamos viviendo sobre aislamiento social que se nos ha solicitado, al igual que muchos de los docentes que espero que puedan tener acceso a este video, pues me encuentro bajo la situación de tener que migrar mis clases normales a clases virtuales. Te muestro en pantalla un par de sitios en los que puedes encontrar información de mí. Yo también tengo un canal de comunicación de ciencia y una página web en donde coloco las referencias que utilizo precisamente para basarme en mi contenido. Como probablemente te sucede a ti, nos llegó la noticia repentina de hay que migrar todas nuestras clases de presenciales a virtuales. Hay muchas plataformas que utilizamos muchos de nosotros que nos permiten montar foros y hacer todo un planteamiento pedagógico para nuestros estudiantes en plataformas virtuales. Sin embargo, sin meternos mucho en los temas filosóficos de pedagogía y constructivismo y demás, para poder migrar una clase presencial a un curso en línea de manera adecuada, siguiendo un diseño instruccional, requiere muchísimo tiempo. Necesitamos horas para diseñar objetivos, qué actividades quiero diseñar, qué quiero que los estudiantes logren a partir de estas actividades, cómo las voy a medir, cómo las voy a evaluar, etc. Este es tiempo que en este momento no tenemos. Así que en esta circunstancia, en este contexto, yo te propongo algunas estrategias para que puedas hacer este brinco sin sentirte que simplemente vas a llenar una plataforma de enlaces e información para dejar a tus alumnos abandonados y que ojalá y logren ellos solos los objetivos. Para que no sientas que lo que estás haciendo sea esencialmente prestarles una especie de acceso como a un libro, así como que pues estudia tú solo y buena suerte. La primera cosa que te quiero recomendar es pues para que puedas simular lo más posible cómo pasar tu clase, que quizás sea una cátedra, una clase en la que tú eres el que principalmente habla a tus estudiantes, o si pones a tus estudiantes a discutir temas, es que utilices videoconferencias. Hay distintas plataformas que te pueden permitir hacer esto. Yo te sugiero una en específico que se llama Zoom, como esta opción que tienen los celulares y las videocámaras para acercar y alejar, zoom in, zoom out, así se escribe tal cual la plataforma. ¿Por qué te recomiendo esta? Porque en una sola videollamada admite hasta 100 personas al mismo tiempo. Las videoconferencias en la licencia gratuita duran hasta 40 minutos, pero podemos hacer una segunda llamada si es que queremos continuar con nuestro debate o con nuestra clase tipo cátedra. Para acceder a esta plataforma, entras a este sitio web, hay que descargar un software, lo instalas, tienes que registrar tu usuario y básicamente eso es todo. Con eso ya tienes acceso a la licencia gratuita. Te muestro en pantalla la rutina clásica que puedes tener tú para iniciar una videoconferencia. Tú puedes programarla con antelación, hay una opción para hacer eso. Es muy importante que tengas la lista de los correos de tus estudiantes o alguna otra manera para que les hagas llegar el enlace. Si les vas a hacer llegar el enlace, recuerda que también es importante que incluyas la contraseña, que es la que ellos van a necesitar para ingresar al salón. Entre las características que tiene Zoom es que puedes compartir la pantalla de lo que tú estás viendo en tu computadora. Por ejemplo, yo puedo compartir esta página de la presentación con la que te estoy platicando. Los usuarios también tienen posibilidades de emular esto de levantar la mano para que el docente se dé cuenta de que alguien tiene una pregunta. Hay un chat grupal, se pueden mandar mensajes también de manera privada entre las personas que estén conectadas en la videoconferencia. En fin, la verdad es que la plataforma es sencilla de trabajar y de todas maneras te voy a dejar en la descripción de este video algunos enlaces con sugerencias para que tú aprendas más sobre cómo utilizarla. Ahora, yo justamente doy clases en un área de ingeniería y esto significa que de repente utilizamos escritura técnica para describir las cosas con nuestros estudiantes. Yo te mostré que puedo compartir la pantalla de Zoom y puedo mostrar, por ejemplo, lo que yo tengo en una presentación, pero a veces puede resultar muy engorroso la idea de
todo lo que tengo en escritura técnica, fórmulas matemáticas, una integral, una transformada de Laplace, insertar esos caracteres a Word o a otro software de texto de repente no es tan sencillo, a pesar de que Zoom tiene una opción también para dibujar sobre la pantalla. Entonces, una alternativa que yo te puedo sugerir es que instales en tu celular una aplicación que se llama IP Webcam. Esta aplicación lo que hace es que convierte tu celular en una cámara adicional con la cual literal tú puedes escribir en una hoja de papel y la puedes mostrar de manera muy sencilla con tu celular. Cuando corres esta aplicación, le vas a dar en la opción de funcionar como cámara y entonces lo que sea que tú estés apuntando con la cámara de tu celular, lo vas a mandar a una dirección web. En la parte inferior de la pantalla de tu celular te va a dar una dirección de internet. Si tú entras en cualquier explorador de internet en la misma red en la que estás conectado por internet en tu celular y tú metes esa dirección web, vas a ver lo que tu celular, lo que la cámara de tu celular ve. Así que de manera muy sencilla tú puedes compartir la página web donde está funcionando como cámara web tu celular y esa pantalla mostrarla en la videoconferencia de Zoom. Así te evitas el problema de cómo transfieres tus apuntes de clases que típicamente hubieras transcrito en el pizarrón para que tus estudiantes lo puedan ver de manera sencilla. Si físicamente tú quieres mostrar algo, pues también sin ningún problema y sin el tema del cable de una webcam, te puedes desplazar de un lugar a otro, por ejemplo, para mostrar cosas en un laboratorio y aún así compartirlo a través de una videoconferencia tipo Zoom. Finalmente, sin la intención explícita de evangelizarte para que utilices una estrategia específica, te quiero platicar muy rápidamente sobre el aula invertida. Si quieres saber más de esta estrategia, te comento que tengo yo una serie de videos con recomendaciones para hacer literal videos educativos que puedes utilizar con esta estrategia. El aula invertida no es más que una versión tecnificada de esto que alguna vez todos hicimos cuando en la escuela nos decía el profesor: pues para mañana te lees el capítulo fulanito porque vamos a platicar de ese tema en nuestra clase. El asunto es que en el aula tradicional los conceptos se enseñan en clase y poco a poco vamos aumentando la complejidad de los ejercicios, probablemente de manera que la tarea a veces es los ejercicios más complicados para que los alumnos se hagan bolas solos. En el aula invertida es al revés. La tarea, en lugar de mandar al estudiante a hacer la parte difícil o a leer un capítulo de un libro, lo mandamos a ver un video en YouTube o en alguna otra plataforma y a través de estos videos lo que buscamos es que en realidad digieran los conceptos más sencillos para que en la clase se pueda realizar la parte más compleja. Es una manera de utilizar de manera más efectiva el tiempo presencial, que en nuestro caso lo que te sugiero es que aproveches las ventajas del aula invertida, quizás sugiriéndoles videos sencillos que puedan ver antes de la sesión en videoconferencia para que la videoconferencia sea realmente muy productiva para ti. Hay ventajas distintas de utilizar el aula invertida. Entre otras cosas, si pasas las partes difíciles de tu materia a una sesión presencial en la que todos pueden colaborar, ayudarse y tú mismo estás ahí para apoyarles, eso puede ser una gran ventaja con respecto a las clases tradicionales en las que las tareas son las partes difíciles. No voy a adentrarme demasiado en los detalles de esto o en la discusión de qué tan buena o qué tan mala es o en qué casos es buena o qué tan mala lo es. Lo que sí te voy a comentar es que hay algunas fallas potenciales del aula invertida. Una de estas fallas es que de repente abusamos del uso del video y otra vez caemos en esto de que simplemente tenemos un repositorio con contenido y prácticamente estamos dejando que el estudiante aprenda de manera individual en lugar de aprovechar el hecho de que está inserto en un grupo con un profesor. Otro de los problemas es que a veces los estudiantes no hacen la tarea y pues algunas personas, aunque empiezan a utilizar esa estrategia, no llegan realmente a aprovechar las ventajas de activar el aula o el momento de interacción. ¿Qué puedo sugerirte yo con respecto a cómo asegurarte un poco mejor de que tus estudiantes en realidad sí estén haciendo las actividades de la parte invertida? Es decir, la tarea que pueden hacer antes de llegar
al momento en el que se va a hacer todo el análisis de manera grupal. Una de las plataformas que a mí me gusta usar es Edpuzzle. Edpuzzle también tiene una manera de ingresar con una licencia gratuita. Tú puedes crear una clase y le mandas la invitación a tus estudiantes. Si ya usas Google Classroom y tienes un grupo de Google Classroom donde están tus estudiantes, tienen una opción para importar justo las actividades que ya tienes ahí para que no tengas mayor problema. ¿Por qué te sugiero Edpuzzle? Te voy a mostrar mientras navego en actividades que otros profesores ya han creado y que dejaron de acceso público, por ejemplo estas que son de bachillerato. Notarás que cuando yo corro el video, del lado derecho se ve que hay ciertas indicaciones temporales. Esto lo que significa es que cuando llegue a estos minutos en el video se va a detener y va a hacer una pregunta. El estudiante puede regresar a ver esa parte del video porque, híjole, no supe contestar la pregunta, puede contestarla y avanzar. Y en cualquiera de los casos, tú como profesor te vas a dar cuenta si los estudiantes, quién y cómo vieron los videos, si los vieron completos, si respondieron adecuadamente, si no entendieron nada y todo lo contestaron mal, o te puede dar una idea de qué está sucediendo con el video que tú elegiste. Esta es la manera más sencilla de saber como docente que tus estudiantes sí están haciendo la tarea de ver los videos con los conceptos sencillos y de saber que entonces cuando tú hagas tu sesión conjunta vas a poder partir del hecho de que más o menos estos conceptos están entendidos. Finalmente te dejo algunas formas en las que te puedes contactar conmigo, mi sitio oficial, mi canal de divulgación de ciencia y mis usuarios de Twitter e Instagram. Espero que este pequeño video te ayude para facilitarte este tránsito entre las clases presenciales y el periodo de aislamiento social que ojalá no dure demasiado tiempo. Gracias y hasta pronto.